Bien, muy buenos días. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuenta. Cuenta, señor presidente, han llegado a la Secretaría de la Comisión los siguientes documentos. De la honorable senadora señora Carolina Goy, con que solicita invitar a una próxima sesión de esta comisión a representantes de organizaciones de pacientes de enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, con el objeto de que expongan en dicha instancia la propuesta del Plan Nacional de Enfermedades Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes, que han elaborado junto a profesionales de la salud, académicos y miembros de distintas entidades relacionadas con la materia. Adjunta la propuesta, esto ha sido enviado también a vuestros correos. Asimismo, hay dos solicitudes de audiencia. La primera del vicepresidente ejecutivo de Clínica de Chile, señor Javier Fuenzalida, para que puedan ser invitados a la comisión antes de que se pronuncien sobre el proyecto de ley que regula precios de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnósticos clínicos, así como la obligatoriedad de informarlo oportunamente, para que puedan compartir con la comisión diversos aspectos y consideraciones que a ellos les son de interés. Y en segundo lugar, de la presidenta de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos de Chile, doctora Carolina Valdebenito, para participar en el debate del proyecto de ley de buen morir y cuidados paliativos. Eso es todo, vuestra señoría. Muy bien. Entonces, cuando veamos estos temas, ahí fijamos eh, la fecha de invitaciones. El primer tema, señores Presidente, secretario, ¿sí? Presidente, solo reiterar el que podamos escuchar a los representantes de quienes, ahí fueron cerca de 150 personas que participaron en la elaboración de este plan para enfermedades raras y poco frecuentes. El viernes, de hecho, No, nos sí, acompañó el está senador bueno. Chaguán. Entonces, creo que hay además un esfuerzo que trabajamos en conjunto con el Ministerio y lo que nos interesa es ver cómo esta comisión se involucra para poder garantizar el que avancemos en el cumplimiento del plan. De verdad que fue un trabajo notable por más de 4 meses y que superó con creces lo que se había planteado inicialmente. Entonces, creo que no es solo recibirlo, sino que ojalá que como comisión podamos ser contraparte en acompañar el cumplimiento del plan. Gracias, presidente. Totalmente de acuerdo. Cuando toquemos el tema, los vamos a invitar y nos vamos a hacer contraparte. Presidente, Ahora, Chaguán. sobre el particular, yo fui parte de la exposición que se hizo extraordinaria. Quiero felicitar a Feseche y por supuesto también a Carolina y como también al Ministerio por el tremendo esfuerzo. Nosotros tenemos un proyecto de ley en esta comisión que fue declarado admisible hace muchísimo tiempo sobre enfermedades raras o poco frecuentes, justamente buscando una fórmula para poder cubrirla y catastrarla. Entonces yo te quiero pedir, presidente, si en algún minuto ese proyecto puede ser puesto en tabla, podemos presentarlo de nuevo con los miembros actuales de la comisión y en definitiva poder complementarlo con el plan que se trabajó. Yo creo que puede ser una tremenda oportunidad. Entonces, a lo mejor poder presentar de nuevo el proyecto, fusionar ambas iniciativas con el anterior y poder trabajarlo y ponerlo en tabla, porque hoy día no está catastrado cuántas personas tienen enfermedades raras o poco frecuentes y poder forzar también al Ejecutivo a meterse las manos al bolsillo. Trajimos a esta comisión muchas veces a la directora de la DIPRE y de distintos gobiernos y no había disposición, pero yo creo que tenemos una oportunidad hoy día que tenemos un plan que está avalado por el Ministerio de Salud. Gracias, presidente. Muy bien, senador. Lo vamos a considerar también para que lo podamos agendar. Secretario, entonces nos abocamos a la temática de hoy día, a lo que está en Sí, señor tabla. presidente, hay 3 puntos en tabla. Correspondería abocarse al primer punto de ella, cuál es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que suspende durante la vigencia de excepción constitucional de catástrofe motivado por la pandemia del COVID-19 la facultad de las ISAPRES de modificar el precio base de los planes de salud en términos más onerosos para sus afiliados. Boletines 13.511, 13.503.11 y 13.504.11 refundidos. Al Muy respecto, la bien. Secretaría debe recordar que la semana pasada se votó la admisibilidad de este proyecto, que fue cuestionada en el seno de la Comisión, siendo aprobada la admisibilidad por 4 votos a favor y 1 en contra, y a continuación se procedió a votar la idea de legislar, esto es en general, por 4 votos a favor y 1 abstención. En esta sesión se deben discutir las indicaciones que se han presentado al proyecto, todas ellas son de los senadores Quintero, senadora Goy y senador Girardi. En este primer punto se han presentado 3 indicaciones que pasaremos a ver a continuación, señor presidente. Por favor, mostrar
La indicación número 1 es de la senadora señora Goy y de los senadores señores Quintero y Girardi para derogar los incisos tercero y quinto del artículo 197 del DFL número 1 del 2005 del Ministerio de Salud, que contiene la facultad de revisión anual de precios por parte de la ISAPRE y los planes alternativos que éstas deben ofrecer cuando ejerzan esa atribución. Ya, esta misma indicación ya, lo que sigue. Presidente, podemos hacer pasar a nuestros asesores y Así, entiendo por también supuesto. Pasa a los asesores y otra pasa parte del Ejecutivo, entiendo que está el Superintendente de Salud conectado también. que pasen todos nomás. Que pasen todos los invitados, por favor. Esa es la primera indicación que colocar en discusión, señor presidente. Estamos de acuerdo. Vuelve a la 1, por favor, Evelyn. A la 1, vuélvele. Vuelve, por favor. Señor presidente, no sé si quieren verla en su conjunto o prefieren ir una por una. Me da la impresión de que deberían verse en su conjunto, porque aquí están eliminando una facultad que después me parece que la otra viene a explicar mejor. Ustedes, si no me equivoco, lo que estoy leyendo. Presidente, Julio, ¿puede leer lo que estamos eliminando? Perdón, Guido. Perdón, senador Girardi, se escucha muy, muy bajo. ¿Por qué no lee lo que estamos eliminando? Está en el texto legal vigente, que está en negrilla, lo estamos marcando en este momento, que está en el sector izquierdo. ¿Y por qué no? Presidente, Sí. le sugiero que Julio nos pueda dar lectura de la indicación completa como para tener una mirada comprensiva de que podamos escuchar al Ejecutivo sobre eso y después vayamos al detalle. Vamos a dar entonces lectura a las 3 indicaciones para que se expliquen en su ¿Por qué conjunto. no empiece la lectura completa para agregar lo siguiente en el artículo 197.4? De ahí salen las indicaciones. La primera, vamos a leerlas todas de nuevo. La primera, de la senadora Goy, señor Quintero y Girardi, para derogar los incisos tercero y quinto del artículo 197 del DFL1 de 2005 del Ministerio de Salud, que contiene la facultad de revisión anual de precios por parte del ISAPRE y los planes alternativos que éstas deben ofrecer cuando ejerzan esa atribución. La segunda, más abajo, por favor, de los mismos señores senadores, para agregar el siguiente artículo 197.4. Las modificaciones a los precios base de los planes de salud se sujetarán a las siguientes reglas. El superintendente de salud fijará anualmente la variación porcentual que las ISAPRES deberán aplicar al precio base de sus planes de salud. 2. Para determinar la variación porcentual, el superintendente de salud deberá ajustarse al siguiente procedimiento. Letra A. Anualmente, el Instituto Nacional de Estadísticas deberá calcular indicadores de la variación de los precios de las prestaciones de salud, de la variación experimental a la frecuencia de uso de las mismas y de la variación del gasto en subsidios por incapacidad laboral. Para estos efectos, a más tardar el último día hábil de noviembre de cada año, la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la Superintendencia de Salud y el Fondo Nacional de Salud deberán proporcionar al Instituto Nacional de Estadísticas toda la información de que dispongan y que sea necesaria para que dicho órgano pueda cumplir adecuadamente con este fin. Sin perjuicio del anterior, el referido instituto podrá solicitar a dichas instituciones o cualquier otra, eso está malo, o a cualquier otra, debería decir, cualquier antecedente que le parezca, perdón, o cualquier antecedente que le parezca pertinente y relevante para el cumplimiento de esta obligación. B.
Los indicadores a que alude esta letra serán informados al Superintendente de Salud por el Instituto Nacional de Estadísticas, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año. Una vez recibida dicha información, la Superintendencia la publicará en el Diario Oficial y en su página web durante al menos 15 días hábiles. Señor secretario, secretario, Señor presidente. yo le hice llegar hace un rato, o sea, hoy en la mañana, porque hay, es lo mismo, solamente eliminando algunas palabras, que hay redundancia y se repite. Entonces, ¿por qué no lee esa que es exactamente lo mismo? Esta mañana se la hice llegar, donde se eliminaron algunas palabras que hay redundancia. Por ejemplo, ahí donde dice usted, ¿cómo se llama? Arriba donde dice anualmente por incapacidad laboral. Punto. Si estamos hablando de la ISAPRE, entonces en las ISAPRE no. No forma nada más, ¿me entiendes? Sí, esas no las tengo yo, señor presidente. Estoy pidiendo que la veamos aquí. Está en su correo. Ya, sigamos nomás. Esta tiene que ser, seguramente. Esta es la que ha hecho llegar usted, seguramente. Y ahí donde dice, entonces, laboral en la ISAPRE, no, si eso está de más. Estamos hablando de la ISAPRE, entonces. Y son cuestiones así de. Sí, pero eso como se escuchó la reacción, señor presidente, lo podemos Eso ya. dejar. Ok, vámonos más. La C, durante el mes de marzo del año respectivo, el Superintendente de Salud dictará la resolución que contenga el índice de variación porcentual que se aplicará a los precios base de los planes de salud. Dicha resolución deberá publicarse en el Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de Salud y de la ISAPRE. D. En caso de que la variación determinada sea positiva, se incrementarán los precios y de ser negativa, estos se reducirán. En ambos casos, el nuevo precio comenzará a regir automáticamente a contar del 1 de junio del año en curso para todos los planes existentes al 31 de diciembre del año anterior. Los precios de los planes creados desde el 1 de enero del año en curso no serán modificados. F. Debería ser E en realidad, porque las reglas establecidas en este artículo no serán aplicables a los contratos de salud previsional cuyo precio se encuentra expresado en un porcentaje equivalente a la cotización legal, ni a aquellos planes de salud de carácter colectivo o grupal. Las adecuaciones de precio de estos últimos se regirán por las normas pactadas en las condiciones que les dieron origen. 2. Para derogar los incisos tercero, eso ya está visto. Y el tercero sería agregar los siguientes artículos transitorios. Artículo primero transitorio. Las modificaciones introducidas por esta ley al decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud comenzarán a regir para la adecuación de precios de los precios base de los planes de salud del periodo 2022-2023, siempre que la ley se publica más tardar en el mes de noviembre de 2021. Si la ley se publica con posterioridad al mes de noviembre de 2021, las modificaciones comenzarán a regir para la adecuación de precios del periodo 2023-2024. Artículo segundo transitorio. Todos los contratos vigentes a la fecha de publicación de la presente ley se regirán por esta en lo que diga relación con las modificaciones de precios. Todas las cláusulas de contratos celebrados con anterioridad a dicha fecha que contengan aspectos incompatibles con esta ley se tendrán por no escritos. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. ¿Con la palabra? Presidente. Sí. Ya bueno poder escuchar la postura, la mirada del Ejecutivo al respecto, ¿qué le parece? Muy bien. Superintendente. ¿Quién está del Ejecutivo? Está suscrito, presidente, está el superintendente con la cámara en silencio. Ahora sí. Ahí. Ya. ¿Cómo está, presidente? No sé, ¿hablo yo, Jaime? ¿Sí? Sí, Patricio, la idea es presentar la presentación de acuerdo a las indicaciones, como ha dicho la señora Coach y el señor Quintero, y luego referirnos a las mismas. Bueno, señor presidente, muchas gracias. Lo aprovecho de saludar también a los demás senadores y al señor secretario de la comisión. Como siempre, agradecer la invitación. Pudimos revisar rápidamente, digamos, quizás no con la atención de tantos días las indicaciones, pero nos parece una excelente iniciativa para liberar a las personas de esta carga de constante año tras año de tener que reclamar, de tener incertidumbre respecto a las alzas que las ISAPRE hacen de sus planes de salud. Y creemos que la propuesta de indicación que se hace, con algunos ajustes menores, podría ser
bastante provechosa y más que todo reflejar en su redacción quizá algunas cosas prácticas que quizá hay que tener presente y que se las voy a mostrar muy en general o rápido para que no hacerles perder mucho tiempo, y que también nosotros estaríamos llanos absolutamente a colaborar también si es que esta redacción hay que mejorarla o les parece a ustedes que podamos tener un rol en ese sentido. No tengo, a ver, dentro del poco tiempo que tuve, logramos hacer algo con el equipo acá de estudio. Voy a ver si la ven completa o tengo que hacer algo más acá. Ojalá que la ponga completa la que Sí, tiene, estoy tratando de hacer eso. que tiene el Ahí, secretario, la parece, última. ¿no? Ahí parece, ¿no? Ahí está. Ya. Bueno, el proyecto de ley ustedes lo conocen, lo que contempla que la ISAPRE en el fondo van a estar impedidas durante una alerta sanitaria decretada en razón de una epidemia o pandemia y hasta 180 días posteriores de aumentar el precio de los planes de salud y el valor de las primas GES o disminuir o limitar sus prestaciones y beneficios. Si la situación existe esta por más de un año, ¿cierto? La autoridad competente calculará los indicadores de variación de los precios y las prestaciones de salud considerando la frecuencia de uso y el gasto en subsidios por incapacidad laboral. Además, la indicación propuesta que analizamos nosotros establece criterios para cálculo y fijación de un indicador de precios de prestaciones de salud, define las competencias en el cálculo y la fijación del indicador, establece criterios generales de cálculo del indicador, define los plazos de construcción del indicador y asocia el resultado del indicador al incremento o disminución de los precios de los planes. En este sentido, el detalle, bueno, ustedes ya lo explicaron en la parte previa en qué consistía la indicación, la leyeron y todo, y aquí hay un breve cuadro que hace un resumen y desglosa cada uno de los elementos que dicen relación con el indicador dentro de esta indicación. No me voy a detener ahí porque ya lo leyeron. Esto es lo que nosotros vimos como proceso que se está proponiendo. En el fondo, el inicio del proceso implicaría, ¿cierto?, que la Subsecretaría de Redes, la Subsecretaría de Salud Pública, FONASA y la SUPER le entregarían la información al INE, quien calcularía, construiría un algoritmo y calcularía este indicador, y para eso tendría de diciembre a enero del año siguiente. Y en febrero el superintendente publicaría este indicador y la banda de precios. Después, en marzo, el superintendente emite una resolución y que finalmente sería la que es obligatoria en la determinación de la reajustabilidad de planes. Eso es como lo que entendimos que se propone como proceso. Ahora, quizás es importante tener sobre la mesa algunos elementos que ya desde ya podemos ir conversando, digo, porque en el fondo lo que hacemos nosotros, este esquema me lo generó el Departamento de Estudio, voy a tratar de interpretarlo de la mejor forma, pero acá lo central es que es un proceso más allá del cálculo, que el cálculo se demora, qué sé yo, se puede realizar un par de meses, hay un proceso de validación de datos que es muy importante. No es simple, sino que ese proceso se extiende durante todo el año. Y cuando uno se encuentra con algunos errores o algunas faltas en los archivos maestros, tiene que volver a reprocesar los datos, le exige a la ISAPRE corregir, vuelve, por eso hay tanta flecha que va y vuelve acá, porque finalmente con el INE nosotros le hacemos entrega de archivos, pero una vez que estén absolutamente validados. Y ese proceso de validación continúa durante el año, y si es necesario, se vuelve a reprocesar y se vuelven a enviar al INE nuevos datos. En la parte final habla de resultados iguales, es decir, ¿qué es lo que hicimos este año? El INE certifica y valida, hace dos cosas, certifica y valida, es decir, certifica la fórmula de cálculo y valida nuestros resultados, nuestros datos. Por lo tanto, lo que procuramos nosotros es que tanto al INE como a nosotros nos dé los mismos números. Porque antes el INE está calculando, pero el INE calcula sobre los datos o proyectados o datos preliminares que le entregamos nosotros. Este proceso es importante tenerlo presente porque finalmente entregarle al INE 2 meses antes la información y simplemente estaríamos diciendo ellos calculan y no validan datos. Y lo otro que pareciera ser que me hizo la aprehensión la jefa de estudio, y es verdad, que finalmente
Acá las ISAPRES son las que tienen también una obligación, porque finalmente nosotros entregamos los archivos a partir de la información que nos entregan las ISAPRES. Por lo tanto, tendría que haber alguna sanción, quizás también establecida, una sanción especial para el caso de que las ISAPRES no entreguen la información correcta o hay algún tipo de deficiencia en eso. Habría que analizarlo también, que puede ser una propuesta, porque finalmente el detectar errores es una tarea bien compleja, considerando los miles y millones de prestaciones que hay por cada ISAPRE. Es lo que hacemos todo el año, ¿no? Es lo que hacemos todo el año y lo que hicimos para el cálculo de este indicador. Ahora, así muy a grandes rasgos, vimos en el tema de la definición del cálculo y el indicador que no nos quedó muy claro esto de cómo se resuelve la suspensión prolongada. Todo es que el proyecto plantea como condición la alerta sanitaria y no el estado de excepción como se plantea en la indicación. Hay que quizás tener más, lo que vimos, poder tener más coherencia. En la indicación habla de estado de catástrofe y el otro habla de alerta sanitaria en el proyecto. Habla también de que solo serán frecuencia y costo. Se habla de precio de las prestaciones de salud y la fórmula del indicador se basa en costo de prestaciones de la salud, no necesariamente en precio son precisiones menores pero que tienen relevancia a la hora de la determinación del indicador. Técnica, digo. Hay que quizás desarrollar o ponernos de acuerdo, que no sé si será materia de la ley o lo podríamos dejar entregado quizás a un reglamento que se dicte al respecto, cuáles son los mecanismos de integración de los actores descritos, es decir, cuál sería el sentido de la información o qué información tendría que entregar más bien la Subsecretaría de Salud y el FONASA, considerando que estamos creando un indicador a partir de las prestaciones del sistema privado. Pareciera tener sentido, digamos, pero tenemos que ser más precisos. Entonces, dado que la fórmula de cálculo se basa en archivos maestros de la ISAPRE, o sea, todo el cálculo en sí, más la información, la validación de archivos está hecha de esa forma. Si fuera la Subsecretaría de Salud Pública y el FONASA que también aporten con datos, tenemos que también meternos en la validación de esos datos. Que es uno de los temas que hemos estado trabajando fuertemente en la superintendencia, pero sabemos que es un problema a nivel institucional el de validar datos. Entonces, aquí considerando las consecuencias que implica esto, que puede significar que una ISAPRE se enriquezca o simplemente caiga en una situación más desventajosa en relación a su competencia, tenemos que tener archivos validados y que todos confíen en eso. Fuera del alcance de esta indicación la validación del proceso de producción de los registros en la ISAPRE, que permiten generar las bases de datos a partir de los cuales se construyen los índices y el indicador. En este sentido, en el fondo tenemos que tener una mirada del proceso quizás que no nos va a cuadrar con los meses que están descritos ahí. Por lo tanto, hay que hacer un mejor ajuste de eso. Nosotros lo que hacemos, calculamos o tomamos los archivos de enero a diciembre. ¿Ya? A veces nos da lo mismo tomar enero a diciembre que tomar octubre a noviembre del año siguiente. Entonces, esa precisión también la podemos aclarar y hacer. Oiga, superintendente, me llama la atención lo que está diciendo. ¿Cómo va a ser un problema validar datos? Si estos datos se usan para las estadísticas sanitarias, ¿es cierto que las estadísticas sanitarias no son confiables? Ahora, con esta indicación de qué se trata es de que una vez por todas solucionemos el problema que desgraciadamente siempre le echan la culpa al Poder Legislativo. Es que el Poder Legislativo no ha legislado, es que el Poder Legislativo no ha tomado. Si esto está establecido en la ley como está, no cumplen al Legislativo. El domingo yo vi en alguna entrevista donde al Legislativo lo culpan de todos los males de las ISAPRE, que no hemos sido capaces de legislar y no hacer nada. ¿Usted recuerda eso, no es cierto? Presidente, el indicador es absolutamente necesario y creemos que es la correcta para salir de esta discusión definitivamente. Por eso mismo es que es importante quizás replicar la experiencia que nosotros hemos tenido en la práctica de 2 años de cálculos, poderlo plasmar en una ley y que finalmente tenga un efecto y que sea una ley que desde ese sentido se reconozca y que sea validada por todos.
está perfecto, es la idea, es el camino, y estamos completamente de acuerdo. Por lo mismo, ahora lo que tenemos que hacer es, lo que creemos nosotros al menos, es esta experiencia que tiene el equipo de estudio en conjunto con el INE, plasmarlo en la redacción y poder tener una redacción quizás que técnicamente responda a la necesidad. No es una... Aquí lo que hemos tratado de hacer es que de una vez por todas las ISAPRE por sí misma no se reajusten ella ante sí. O sea, acá no hay ningún tipo de regulación, no incide en nadie más, solamente son las ISAPRE las que acuerdan y se suben a su antojo. Eso en ninguna otra institución en Chile ocurre. Ellas mismas se autorregulan. Senadora Goy. Presidente, sin perjuicio de que pueda terminar el superintendente, lo que yo entiendo, lo que hemos escuchado hasta ahora es que hay observaciones que lo que hacen es complementar la indicación que hemos presentado. Creo que en todo mi año de historia legislativa, que no son pocos, no habíamos estado tan cerca de avanzar en resolver un tema complejo, donde lo señalamos una vez, se nos sacan cara, pero finalmente los que pierden son los afiliados, ¿no es cierto?, que se enfrentan a la ISAPRE. Entonces, yo quiero ver si estoy entendiendo bien, que hay disposición del Ejecutivo en términos de avanzar en esto, de complementar para que quede una indicación redondita, que funcionen los aspectos operativos, más bien complementar el esquema que nosotros hemos planteado en la indicación. Y no sé, quiero poner algo sobre la mesa. Nosotros votamos la admisibilidad de este proyecto, hay un informe en derecho de la Cámara, ¿no es cierto?, que la respalda, pero hay una discusión ahí pendiente. Si el gobierno respalda esto, zanjamos eso, lo que me parece bastante bueno, porque es dar certeza, sobre todo para los afiliados, y avanzar de verdad en este tema. Entonces, quiero ver si estamos entendiendo bien en el fondo el planteamiento ahí, y más bien quizás hay que dar un par de días para ver estos aspectos. Yo tengo muy buena opinión del trabajo de la superintendencia en esto, entonces que se puedan ver aspectos operativos para perfeccionar y zanjar algo de acuerdo, ¿no? Planteo eso sobre la mesa. Sí. Presidente, si me permite, bueno, efectivamente lo que... Presidente. Senadora Fonber. Gracias, presidente. Disculpe a don Jaime, pero yo me declaro como un poco, no entiendo muy bien para dónde vamos. Y yo estoy entendiendo lo mismo que la senadora Goitz. Por lo menos para mí eso es relevante. La semana pasada el Ejecutivo hizo una reserva de constitucionalidad, planteó de que esto era inconstitucional, yo lo comparto, pero ahora llega con una propuesta. Entonces yo entiendo que esto va a ser patrocinado por el Ejecutivo, porque de otra manera no entiendo el cambio entre la semana pasada y esta semana. Entonces, eso es lo que primero me gustaría entender, la parte como práctica. ¿Qué está diciendo el Ejecutivo? Antes de meterse en los detalles, si está bien que nos metamos en los detalles, pero ¿qué está diciendo el Ejecutivo? ¿Que va a patrocinar esto? ¿Eso es lo que está diciendo el Ejecutivo? Porque si lo va a patrocinar ya, entonces perfecto, pongámonos a trabajar en los detalles, pero creo que hay que resolver primero esa duda, porque de otra manera seguimos o sea, para mí es una contradicción muy grande, o sea, de verdad una contradicción muy grande, que la semana pasada estábamos discutiendo la admisibilidad y esta semana el Ejecutivo trae una fórmula de solucionar el problema. Entonces estoy entendiendo que el Ejecutivo acoge y se hace parte y va a presentar las indicaciones, cosa que me parece muy bien, porque entonces le resolvemos el problema a la gente, me parece perfecto, pero creo que hay que zanjar ese punto antes. Yo, siendo senadora de gobierno, tampoco entiendo muy bien para dónde estamos yendo. Sigamos, don Jaime. No, es que a mí me gustaría que me contestaran. Estoy ofreciendo la palabra a don Jaime González. Presidente, sí, la senadora Fonbar tiene razón. Nosotros mantuvimos la postura de la inadmisibilidad y la inconstitucionalidad respecto del texto que estaba en debate y en discusión. Nosotros hemos hecho esfuerzos toda la semana pasada y hasta ayer muy tarde
para ver la eventual posibilidad de poder llegar a un acuerdo. Nosotros vamos a colocar sobre la mesa una propuesta alternativa de un texto recogiendo algunos, no todos, algunos de los elementos que están en la discusión, y eso puede ser no antes de este viernes, senadora. Es cierto que a los parlamentarios de gobierno no se les ha informado sobre aquello, pero es un asunto que se resolvió ayer muy tarde. Es más, la presentación del superintendente la terminó ayer a la última hora de la noche, y ese va a ser el sentido y el espíritu que va a tener el gobierno para con esta indicación o para con este proyecto de presentar de aquí al viernes una propuesta para que pueda ser trabajada con los honorables senadores de esta comisión y poder destrabar este problema, ¿no es cierto?, que sin duda podría eventualmente resolverle un problema a muchos de los ciudadanos de la República. Perdón, ¿eso significa que las indicaciones las va a patrocinar el Ejecutivo o las va a firmar el Presidente de la República? Nosotros lo que estamos diciendo, presidente, por su intermedio, es que nosotros estamos en condiciones de establecer un proceso de negociación, estamos autorizados para aquello, y esbozar un texto, y nosotros podemos entregar una contrapropuesta de aquí al viernes y trabajar sobre el mismo y explorar una posibilidad de acuerdo para que en el caso de concretarse un acuerdo, las mismas puedan ser patrocinadas por el Presidente de la República eventualmente. Propongo lo siguiente. Yo espero que la verdad de las cosas que esto lo patrocine el Ejecutivo. Eso ha sido, por eso lo presentamos. Segundo lugar, no tengo ninguna duda que la ISAPRE, cuando vean esta indicación, van a estar de acuerdo. Por lo que he escuchado de ellas mismas. Que va a haber también es un problema que ellas aparezcan frente al público, ellas autorregulándose. Entonces tiene que haber un ente autónomo. Yo no tendría, creo yo, propongo a los senadores que en base a esta indicación, la superintendencia o el ejecutivo, que sé yo cómo se llame, puedan hacer los ajustes que ellos estimen, que sé yo, y presentarnos conversar antes de la próxima sesión, porque esta sesión era para votar. Entonces, si es así, la próxima sesión ¿cómo se llama? La consensuamos durante los días que nos van a quedar para la próxima sesión y ahí tomamos una decisión. La sometemos a votación. Presidente, ¿puedo sugerirle un camino alternativo? Dígame. Presidente. Dígame. Perdón, espere, no. Que quizás nuestros asesores se pongan a trabajar con... Pero eso que le digo, a eso me refería, porque durante estos días, son 15 días, van a pasar 15 días, entonces dentro de esta semana y la próxima, que se pongan de acuerdo. A la semana que volvamos tengamos entonces Exactamente, y ahí la votamos, yo no tengo ningún problema. A mí lo que me interesa es que una vez por todas solucionemos este problema. Y creo que es la coyuntura para una vez por todas eliminar lo que estaba establecido y que todo el mundo reclamaba. Incluso el superintendente, hasta él está de acuerdo con esto porque se le alivia harto la carga. ¿Estaríamos de acuerdo? Ya, ¿se acuerda entonces? Listo. De acuerdo, presidente. No sé si el superintendente quería terminar su presentación. No, pero ¿para qué si estamos totalmente de acuerdo que hay que revisarla? No, sí, bueno, agradecer, presidente, la posibilidad de plantear las cosas y simplemente reafirmar el compromiso nuestro de que creemos que es la vía correcta y por algo lo hemos hecho durante 2 años y durante estos 2 años, de cierta forma, el indicador ha tenido un efecto positivo. Nos parece que hay que avanzar hacia un indicador que también tenga algún componente sanitario y creo que es la forma de dar certeza a todo el mundo. Así que, bueno, el afán nuestro simplemente es que, a diferencia de otras cosas, acá tenemos una ventaja. Tenemos la ventaja que ya en estos 2 años hemos podido ver en qué se puede mejorar, cómo es el proceso en la práctica, y es más que eso, no es más que eso de poder transformar esa experiencia en una norma que sea obligatoria y que finalmente sean beneficio de los afiliados. Eso nomás, señor presidente, y saludar al resto de los senadores. No, estoy totalmente de acuerdo con usted, superintendente, y le agradezco mucho la buena predisposición, lo mismo que al Ejecutivo. Muchas gracias. Bien, señor secretario, pasamos al próximo punto.
El segundo punto, antes de eso, señor presidente, rogaría que si llegaran a acuerdo las autoridades y los asesores de los senadores, hicieran llegar ese fruto al seno de la comisión para poder estudiarlo y presentárselo a los senadores antes de la comisión. Se agradecería. Señor presidente, pasamos al segundo punto, el proyecto de ley que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlo públicamente, boletín 13.892. Voy a hacer la relación del mismo, señor presidente. Esta materia regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico clínico, así como la obligatoriedad de informarlo públicamente. Se ha iniciado moción de los honorables, de la honorable senadora señora Goy y de los honorables senadores señores Girardi, Chaguán y Quintero. Se encuentra en primer trámite constitucional y primero reglamentario, esto es en discusión general. No tiene urgencia y los objetivos del proyecto son los siguientes. Esta iniciativa tiene por objeto establecer un porcentaje máximo adicional al establecido por FONASA para los exámenes y otras prestaciones del área de la salud, ofrecidos por todas las instituciones prestadoras de atención médica. En consecuencia, ningún examen ni procedimiento médico podrá costar más de un 50% del arancel FONASA. A su vez, se establece la obligatoriedad de publicidad de estos precios, por medio del listado que debe estar a la vista de los pacientes y que puede ser solicitado por ellos en cualquier momento. Finalmente, se crea un observatorio que tiene la función de registrar cifras estadísticas, indicadores, estudios, análisis y otros temas de interés relativos a la variación de precios de exámenes y procedimientos médicos. La estructura del proyecto se está conformada en base a un artículo único permanente y las disposiciones que se relacionan con el proyecto son la Constitución Política de la República, numerales 9 y 18, del artículo 19, y decreto con fuerza ley número 1 del Ministerio de Salud de 2005. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra. Presidente. Senadora Goy. Yo no sé, antes de que se vaya el superintendente, no sé si sigue todavía conectado. Este proyecto surge de disparidades de precios que son inaceptables y de hecho hay información que nos entregó la misma superintendencia, ¿no es cierto?, que dio origen, donde uno dice la misma mención, el mismo procedimiento, se justifican variaciones como las que vemos entre un laboratorio y otro, entre una clínica y otra. Yo quiero de verdad valorar ahí la información que nos entregó en su momento Patricio Fernández, porque fue mucho más detallada incluso lo que originalmente habíamos planteado. Pero aprovechando que está antes de que se desconecte, hay una situación asociada que tiene que ver con que el médico le indique al paciente que se haga el examen en determinado laboratorio o en determinada clínica. Y que muchas veces eso está asociado a la integración vertical, metas que les ponen las clínicas a los médicos respecto a la cantidad de exámenes que tienen que hacer, más que en función de la necesidad del paciente o del diagnóstico. O, por otro lado, te dicen, y pasa, ¿no es cierto? Yo creo que todos conocemos casos, si no nos ha pasado directamente, que el resultado de un examen que se hace en un laboratorio es distinto de uno que se hace en otro laboratorio. Entonces, hay dos cosas ahí. A mí me parece que no es aceptable que el médico te indique que tiene que ser hecho en tal lugar. Y por otro lado, el que no puede ser que uno se haga un examen en un establecimiento sin tener la garantía de que ese examen cumple con cierto estándar de calidad. Entonces, sobre ambas cosas, a mí me gustaría pedirle al superintendente si nos pudieran como ilustrar, no necesariamente ahora en esta sesión, sino que ayudar en la tramitación de este proyecto, porque creo que son dos cosas que hay que abordar. O sea, si una persona, hay una atención donde compra un bono, ¿no es cierto?, o donde tiene cobertura, tiene que tener una garantía de calidad de ese examen. O sea, estoy hablando de una mamografía que da un resultado y una mamografía que da otro resultado, para decirlo muy en concreto, y podríamos poner varios casos. Y por otro lado, ¿cuál es la información que tienen? Porque a mí me parece que o sea, que es algo que incluso debería ser sancionado, ¿no es cierto? El que se mezcle el negocio de cuántos exámenes se hacen con la indicación que da un facultativo a un paciente. Bien. Senador Girardi.
Bueno, yo quiero agradecerle de nuevo a Patricio Fernández porque esto se inició con una investigación que hicimos los senadores y senadoras y con Chaguán, con Carolina y Rabín, que empezamos a comparar precios de exámenes en distintas clínicas por nuestros asesores. Y nos dimos cuenta que había una situación que era, yo diría, bastante irregular y poco ética desde el punto de vista de la magnitud de la diferencia de precios. Porque lo que hicimos fue comparar precios de clínicas privadas. Estos no están comparados con los FONASA, estamos comparando precios respecto a lo que las propias clínicas privadas cobran. Y nos dimos cuenta que sistemáticamente hay algunas clínicas que tienen sobreprecios de hasta un 400 o 500% de los exámenes. O sea, es increíble, un examen que en una clínica vale 100.000 pesos, en otra el mismo examen, con la misma tecnología, muchas veces con los mismos equipamientos de la misma calidad, valen 500.000 pesos, no hay ninguna razón. Porque se supone que una clínica privada, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Red Salud, que tiene un examen que lo vende a 100.000 pesos, que tiene una rentabilidad, porque hay otra clínica los vende en 500.000 pesos. Esto tiene una doble dimensión, tiene una dimensión en la atención abierta, lo que dice Carolina, que claro, el médico va a ir pensando que un médico que trabaja en el sistema privado le va a indicar un examen a un paciente y ese paciente, el médico le va a decir vaya a tomárselo a tal o cual clínica o laboratorio. Tenemos también muchos pacientes que son FONASA, que producto de las listas de espera, que son gigantescas, tienen que ir a tomarse su examen en el sistema privado. A nosotros nos pasa eso sistemáticamente. Pero aquí lo más complejo es cuando las consultas están dentro de las propias clínicas. Por ejemplo, si los médicos o la doctora atienden en la clínica Las Condes, Alemana, Dávila, y esas son las consultas, lo más probable es que sea muy difícil que ese paciente le pueda decir al médico, mire, el examen que usted me dio me lo voy a ir a hacer a otra clínica, porque están integrados. El médico va a ver el examen dentro del sistema interno, a través del intranet, va a ver el examen. O sea, esa persona no tiene ni siquiera capacidad de elegir. Entonces, como estamos hablando de salud, y aquí hay una lógica, si quieren, ético-política, ideológica, de que para muchos de nosotros la salud son bienes públicos, donde finalmente hay una cierta lógica de que existan también prestadores públicos y privados para garantizar esos derechos a la salud, nos parece que es totalmente aberrante e inaceptable que exista esa diferencia en términos de la magnitud de precios, que son gigantescas, que son absolutamente fuera de toda justificación. Uno podría entender que una clínica respecto a otra, no sé, tendrá 20-30% de diferencia, porque puede tener alguna tecnología que sea más sofisticada, pero un examen que vale una resonancia de columna que vale 200.000 pesos, que en otro lugar cueste 800.000 pesos con una tecnología equivalente, yo creo que no resiste ningún... Entonces, evidentemente nosotros tenemos que salvaguardar el interés de los pacientes y las pacientes y garantizar eso. Ahora, Carolina plantea otro tema que tiene que ver con la calidad de... Aquí hay dos tipos de aspectos. Uno que tiene que fiscalizar en tu salud pública, que son los reactivos. Yo me acuerdo que cuando se han fiscalizado reactivos, no le corresponde a Patricio Fernández, le corresponde a la Institución de Salud Pública, es un desastre cada vez que se fiscalizaban los reactivos porque habían reactivos vencidos de laboratorio que no cumplían. Entonces, eso también requiere de fiscalización. Bueno, y lo otro ya respecto a que es cierto, o sea, aquí se pueden estar muchas personas que son los que hacen el análisis, los que hacen los diagnósticos imaginológicos y otros, que yo creo que estoy de acuerdo con Carolina que habría que también establecer un cierto grado de fiscalización, porque no puede ser que frente a una persona que se hace el mismo examen evaluado por dos facultativas distintas, pero eso ya es un problema ya de la calidad del profesional que hace el diagnóstico imaginológico. Pero lo que a nosotros nos interesa es establecer un rango de regulación en materia de
de los exámenes, porque esto es absolutamente, además es el país que lo va a terminar pagando, o sea, esto es un costo país, y esto grava evidentemente a los sectores de ingresos medios y a la gente, insisto, la insuficiencia del sistema público igual tiene que ir a tomarse exámenes al sistema privado, porque si no tiene que esperar años, y luego a las personas que son que están en ISAPRE son vulnerables también a esto, y particularmente a aquellos que se atienden a atención cerrada. ¿Y para qué decir los que están hospitalizados? Eso no tienen ni siquiera derecho a pataleo, porque le van a tomar los exámenes y después se los van a cobrar, y ahí ni siquiera tiene derecho a alegar, porque no, ni siquiera tuvo conciencia muchas veces de tomarse esos exámenes. Muy bien. Con la palabra, senadora Ena Bomboder. Presidente, este proyecto lo estamos viendo, lo estamos empezando a ver, ¿cierto? ¿La primera vez que se pone en tabla? ¿Sí? Dice el secretario. Entonces, esto ya lo habíamos aprobado, tengo entendido, en general. Está empezando su discusión. ¿está aprobado en general o no? No. Perdón, no. Es primera vez que se ve. Ah, ya, ok. Primera vez que se ve. Se dice la relación, senadora. Primera vez que se ve. Perfecto. Entonces, ¿podemos invitar al Ejecutivo a que dé su opinión y a una lista de invitados a analizarlo? Sí, puede solicitarlo. ¿Trámite normal? Está en su derecho a solicitar invitados, senadora. Ya, entonces yo solicitaría, o sea, no se me ocurre en este momento una lista, pero le hago llegar una lista al secretario para poder iniciar su trámite. Senadora, nos hace llegar una listita no muy extensa para escuchar opiniones de los que estén a favor, los que estén en contra, para tomar una buena resolución, por favor. No hay ningún problema. Ahora, si Jaime González puede dar su opinión hoy día, si tiene alguna opinión con respecto al Ejecutivo, vamos avanzando, ¿no? No sé, pues no sé si Jaime está... Jaime González. Presidente, yo prefiero, yo concuerdo con la señora von Baer que hayan invitado a esta comisión. Yo preferiría restarme hasta que el Instituto de Salud Pública pudiera ser invitado formalmente a la misma y pronunciarse sobre ¿A quién quiere aquello. que se invite? ¿A quién? Al Instituto de Salud Pública, presidente. Ya. Ok. ¿Sabe lo que pasa? Yo creo, perdón, presidente, es que yo creo que el Instituto de Salud Pública es distinto. El Instituto de Salud Pública lo que tiene que fiscalizar en un ámbito es, por ejemplo, solo la calidad de los reactivos que se usan en el laboratorio para hacer un hemograma, para hacer algún examen de un perfil lipídico, etcétera. Analiza los reactivos. Yo creo que esto más bien, los precios y este tipo de situaciones competen más bien a la superintendencia. Y yo creo que sería bueno que esto empezara por la presentación del estudio que hizo Patricio Fernández. Yo quiero felicitar ese estudio porque nadie podrá decir que es un estudio interesado o parcial. Y creo que en eso, Patricio, yo creo que ha actuado de manera muy correcta en general en todos estos temas. Me parece que esto debería empezar porque creo que la evidencia es tan abrumadora que, bueno, yo creo que uno ahí tendrá que ver éticamente dónde prefiere estar en materia de salud, pero más allá de eso, me parece que debería empezar por la superintendencia, y sería bueno que no tuviera tantas dudas el Ministerio de Salud cuando se trata de defender el interés ciudadano, no se pusiera tan sistemáticamente dudoso cuando hay que defender el interés de los que abusan en salud. Me parece que ahí les cuesta tener una opinión. Okay. Lo mismo que sucedió ayer en el tema de antibióticos. O sea, ahí cuesta mucho tener una opinión cuando hay temas que tienen evidencia científica, pero que comprometen el interés de la industria, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el que tiene una opinión aquí me parece que nos podría ayudar en el sentido legislativo, como lo está haciendo en ISAPRE, es la superintendencia. Me parece que esa es una opinión, Jaime, no es por desvirtuar el Instituto de Salud Pública, pero tiene poco que decir en esto. A mí me parece que la parte de fiscalización sí.
Bien, vamos avanzando. Sí, sí, sí. Entonces, los senadoras y senadores Tenemos la lista. hacen llegar un pequeño listado para invitarlo a la próxima sesión sobre este tema. ¿Estamos de Perfecto. acuerdo? De Gracias. acuerdo. Ya, pasemos al tercer tema, señores. Señor presidente, el tercer y último tema de la tabla del día de hoy se refiere al boletín 12.512, que es el proyecto de ley que promueve el acceso al agua potable, está en primer trámite constitucional y corresponde iniciar la discusión particular del mismo, para lo cual hay 7 indicaciones que vamos a mostrar en pantalla. Disculpe la interrupción. ¿Me retiró, señor presidente? ¿Ah? ¿Me retiró, señor presidente? ¿Quién habla? ¿El superintendente? Sí, Patricia, sí. ¿No le gusta el agua? Me encanta. Muy ya. saludable. No, gracias, súper. Después nos llamamos telefónicamente. Pues un abrazo, que esté muy bien. Buenas noches. Chao. Muy amable. Muchas gracias, Patricio. Ser comparado, sus señorías. Ahí está el texto aprobado general, al medio, y en el sector derecho están las indicaciones que han sido formuladas. Como siempre, la ley general vigente está en el sector izquierdo. La indicación número 1 del senador Girardi, al artículo 1, letra A, que propone un artículo 11 bis, para intercalar entre las palabras instalar y bebederos la frase y mantener. Y la indicación 2 de los honorables senadores señora Aravena y señor García, para agregar a continuación del punto aparte que se elimina el siguiente texto: que cuente con una superficie de al menos 5.000 metros cuadrados y al menos 50 metros lineales en cada una de sus caras, y que sean utilizadas normalmente por un flujo de gente superior a las 100 personas diarias. Esto es en cuanto a la letra A, señor presidente. Señor presidente, para iniciar la discusión sobre la letra A, las dos indicaciones ya... Bien, vamos entonces. Instalar, bebedero, mantener. Presidente. Senadora. A ver, yo este proyecto hace mucho tiempo que no lo veía. Aquí tenemos un problema que no sé cómo se soluciona, porque esto es un tema de cómo funciona el tema de servicios sanitarios, que tiene que ver básicamente con la Comisión de Obras Públicas, o por lo menos con el ministro de Obras Públicas. Entonces, para que esto sea una cuestión que sea real y no termine en el papel, esto hay que conversarlo con alguien de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de la SIS. Yo no sé si tenemos opinión respecto de ellos, porque ellos son los que van a tener que implementar esto. Presidente. Entonces, para que esto realmente se pueda hacer... Presidente, perdón, se termina ahí. Sí, senadora, entiendo, sí, entiendo su posición. Es que mi punto es el siguiente. Mire, nosotros podemos, a mí me parece razonable esto, si no es que no lo encuentre razonable, lo encuentro razonable. Ya no tengo idea cuál es el costo, no tengo idea cuál es la opinión de la sanitaria, y si es que van a decir si nosotros no tenemos por qué responsabilidad de hacer esto, porque esto no está dentro de nuestro contrato de concesión. Quizás dicen, no, sí está dentro del contrato de concesión, no lo sé. Entonces, es por eso que creo que sería relevante preguntarle, por lo menos, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios cómo lo ven. Quizás la Superintendencia nos dice no hay ningún problema, o quizás nos dice sí hay un problema, pero se puede resolucionar de esta o de otra la manera. Pero lo que sí me gustaría saber es si es que esto está bien hecho o no, de alguien que es el responsable de las concesiones sanitarias, que en este caso es la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Sí, lo que pasa es que esta moción fue presentada a raíz de diversos pactos internacionales que consagran el agua como un recurso. No tengo problema con eso, etcétera, pero veamos cómo lo hacemos en la práctica. Bien, ok. Esa es su posición, senador Girardi. No, presidente, lo que pasa es que este es un tema fundamentalmente de salud hoy día, además de ser un tema de derecho humano, como decía usted.
aquí hay un tema de salud, porque en todos los estudios que se han hecho en Chile, en la Encuesta Nacional de Salud y otros, aparece una situación que es bien dramática y que está asociada justamente a todo esto que hemos venido hablando de esta constelación de enfermedades llamadas crónicas no transmisibles que Chile lidera, está entre los países que tienen los mayores problemas a nivel mundial de obesidad, diabetes, de infarto al corazón, al cerebro, de cáncer. Y uno de los aspectos que hoy día hay toda la evidencia científica es que en parte muy importante como un factor justamente de prevención de estas enfermedades es el consumo de fruta y verdura, actividad física, y hay un tercer elemento que es fundamental, que es el consumo de agua. Y los chilenos tienen que tomar por lo menos 2 litros de agua diaria, y solo, de acuerdo a todos los estudios del propio Ministerio de Salud, no más del 20% de los chilenos consumen los 2 litros de agua. Además está demostrado que el tener acceso al agua, un acceso oportuno del agua, y con amplia cobertura disminuye el consumo de bebidas gaseosas dulces, disminuye el consumo muchas veces de alcohol, y por lo tanto estas son iniciativas que son muy importantes y que generan a la sociedad ahorros muy, muy importantes. Todo el metabolismo de los seres humanos se da a medio líquido. Los seres humanos somos 70% de agua, y por lo tanto todos los seres vivos en realidad. Y Chile además tiene una ventaja respecto a otros países latinoamericanos, que Chile tiene un agua de muy buena calidad, y por lo tanto a nosotros nos parece que es una responsabilidad de las instituciones que tienen que proveer estos recursos a la sanitaria, el poder garantizar este acceso al agua. Ahora, nosotros no tenemos atribuciones desde el punto de vista presupuestaria. Si el Ejecutivo tiene interés, y esto se lo hemos planteado al Ejecutivo, podría tener interés de buscar mecanismos, si ellos quieren, alternativos de financiación de esto, pero eso ya es un tema del Ejecutivo. A mí, en lo particular, yo creo que los que presentamos esta moción, lo que nos interesa es garantizar un derecho humano, y luego ese derecho humano está lejos de ser satisfecho, pero ni siquiera están satisfechos los mínimos en salud respecto a la cantidad de acceso y cantidad de agua, y por eso que esta es una iniciativa que existe en muchos lugares del planeta y que a nosotros nos parece muy importante poder implementar en este país por el bien de la salud. Presidente, Senador Chaguán. Sí, presidente. Sí, presidente, contarle que efectivamente este es un tema que requiere, por supuesto, patrocinio del Ejecutivo, pero nosotros estamos promoviéndolo. Yo creo que el tema del acceso al agua es fundamental. Y tal como, perdonen, voy a insistir en otra iniciativa que yo espero que de alguna manera se le dé el impulso, que está en la Comisión de Hacienda del Senado, que sí en relación con la media hora de actividad física diaria en los colegios. Que yo espero que en algún minuto, presidente, podamos pedirle a la Comisión de Hacienda que ese proyecto lo saque rápido. Es de fácil despacho y he estado ahí, yo diría que más de un año. En este caso en particular, efectivamente requiere patrocinio del Ejecutivo o buscar formas de financiación, y yo lo comparto. Las propias empresas sanitarias han señalado, mire, esto implica recursos ingentes. Yo sé, pero hay que buscar la fórmula para la financiación correspondiente, pero yo soy firme partidario de ver cómo se empuja el proyecto y cómo se buscan los recursos necesarios. Le vuelvo a pedir, presidente, y perdone que lo haga en virtud de esta discusión, es que le pida también a propósito que la Comisión de Hacienda saque de una vez por todas el proyecto de media hora de actividad física, que somos patrocinantes todos los miembros de esta comisión, que está en Hacienda hace más de un año. Eso muy bien, señor senador. Senadora Goya, ¿había pedido la palabra? No, a ver, solo respaldarlo del senador Chaguán, no había pedido la palabra. Muy bien. Presidente, a ver, para que no se pongan en mi boca cosas que yo no he dicho. Primero, yo también soy autora de este proyecto, en la segunda parte, ¿ya? Entonces, para que nos quedemos claros y no existan interpretaciones donde no las hay. Segundo, yo lo único que estoy diciendo es que
en la primera parte de este proyecto, que tiene que ver con inversiones que tienen que hacer las sanitarias, para que eso ocurra, nosotros tenemos que conversar con la superintendencia para ver cómo hacerlo en la práctica. ¿Ya? Eso es todo lo que estoy pidiendo. Entonces yo lo que estoy pidiendo es que por favor se invite a las sanitarias, a la superintendencia, para que nos diga si es que esto se puede hacer, cómo se puede hacer, para que ocurra, porque de otra manera no va a ocurrir. Y entonces vamos a tener una súper buena idea, que a mí me parece muy bien, que de hecho me parece es súper relevante hoy en día, que la gente debiera estarse lavando las manos todo el tiempo y que no hay acceso al agua en ninguna parte de la ciudad. Me parece perfecto, pero hagamos las cosas como hay que hacerlas. Para hacerlas bien, necesitamos entender si es que esto tiene que hacerse un cambio en las bases de las licitaciones, si es que cómo se hace el cambio en la ley de licitaciones, qué es lo que nos dice entonces la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Eso es todo, para hacerlo correctamente, nada más. Muy bien, pero podríamos seguir revisando las indicaciones para avanzar. Sí, pues, y después, y después invitamos a la superintendencia, todos los que quieran. ¿Ya? Presidente. Sí. Solo para, si me lo permite, complementar la argumentación de la senadora von Baer. Hacer presente que todas las sanitarias que son fiscalizadas por la CIS se ajustan a un plan de desarrollo que es fiscalizado por la misma institución pública y por tanto requiere cualquier modificación a las obligaciones legales que tenga cualquier concesionaria sean visadas por la CIS, porque sin duda que son medidas que van a afectar directamente a la tarifa final de dispensación del agua potable. Por tanto, sin duda que se hace necesario que en aquellos artículos pertinentes se debe escuchar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, porque afecta o puede afectar directamente en la tarifa final del precio del agua potable, presidente. Gracias. Sí, no, estamos totalmente de acuerdo, pero si seguimos así no vamos a avanzar nada y nada podemos modificar. Para eso está el Congreso, precisamente para proponer, legislar y después se verá cómo se hace. Pero no podemos quedarnos en el statu quo. Bien, sugiero que sigamos analizando las indicaciones para invitar ¿La siguiente, señor presidente, o van a discutir la número 1 y 2? Yo a la 1 yo le agregué donde dice intercalar entre las palabras instalar y bebedero la frase mantener. Yo le pondría mantener operativo o en permanente funcionamiento, una cosa así. ¿Mantener qué? Estoy de acuerdo yo. ¿Ah? Estoy de acuerdo con el presidente. Mantener operativo o en permanente funcionamiento. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. La número 2. Secretario. De la senadora Levena, señor García, para agregar a continuación del punto aparte que se elimina el siguiente texto, que cuente con una superficie de al menos 5.000 metros cuadrados y al menos 50 metros lineales en cada una de sus caras y que sean utilizadas normalmente por un flujo de gente superior a las 100 personas diarias. Presidente, no sé. Yo creo que esto es inaplicable. Esto limita absolutamente el acceso al agua. Totalmente inaplicable. Creo yo. Por eso, presidente, necesitamos un experto que nos explique. Está bien, sí entiendo, pero avancemos, aprovechemos avanzar, aprovechemos estos minutos que nos quedan, son 7 indicaciones, y después vamos a invitar a la superintendencia, todo lo que quieran, lo vamos a hacer. Pero veamos, no le vamos a presentar cosas inaplicables como esta, por ejemplo. ¿Para qué? La tercera. Perdón, yo para argumentar en la segunda, o sea, si nosotros queremos que una escuela tenga, por ejemplo, dispensadores de agua, bebedero, con la indicación número 2, eso sería totalmente imposible. Por eso yo... Por eso que digo que es inaplicable, que limita el acceso. ¿Ya? La tercera. La tercera, a la letra B de la honorable senadora señora von Baer para suprimirla. Estoy de acuerdo. La cuarta. Al artículo tercero, inciso segundo propuesto, se ha presentado la indicación número 4 también de la honorable senadora señora von Baer para reemplazar la frase 100 litros de agua por persona por la siguiente.
de agua por persona, la cual será determinada por el Ministerio de Salud mediante un reglamento. Yo creo que dejar una cantidad mínima de agua, algún reglamento, desvirtúa absolutamente la ley. Presidente, ¿le puedo pedir la palabra? Es que este es un tema que se debatió incluso por este gobierno también. De hecho, hubo un instructivo en un momento en la quinta región, donde justamente se establecía la necesidad de 100 litros de agua, y de hecho los 100 litros de agua para todos los seres humanos, parte de este derecho humano, porque esto no es una cifra que se ha elaborado de manera arbitraria. Esto tiene que ver con que los 100 litros son lo mínimo que necesita una persona para vivir, es decir, agua para su consumo, agua para el baño, para el WC, agua para el saneamiento personal, agua para el saneamiento de los utensilios de alimentación, y por lo tanto por eso es que se establece este criterio, que es un criterio más bien global, internacional, de 100 litros. No obedece a una arbitrariedad, se obedece a un concepto técnico de lo que necesita una persona mínimo de agua por día. De hecho, si uno mira el promedio de consumo de agua en la región metropolitana o en algunos lugares, el mínimo a veces es hasta 1000 litros por persona diaria, en otros lugares es 300 litros por persona diaria, es decir, los 100 litros son el agua, digamos, esencial para la vida. No sé, yo estoy de acuerdo en eso de los 100 litros, lo que dice que esto queda en un reglamento. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Bien. Damos lectura a lo siguiente, de las 5, de la honorable senadora señora Aravena, presentada al artículo 4, para agregar a continuación del punto aparte que pasa a ser como el siguiente texto, siempre y cuando dicho establecimiento de educación no cuente con otros artefactos que provean agua potable a los estudiantes en la cercanía a estos lugares, como lavamanos, en baños u otros similares. Yo por lo menos no estoy de acuerdo. Y finalmente, perdón, más abajo, por favor, artículo nuevo, hay una indicación 6 de la honorable senadora Allende para agregar un artículo nuevo del siguiente tenor: se concede acción popular para denunciar cualquier infracción a la presente ley. Por último, un artículo transitorio también propuesto por la senadora Fumbar en la indicación número 7 para agregar el siguiente artículo transitorio nuevo: las obligaciones contenidas en el artículo 1, letra A de la presente ley, se aplicarán a las concesiones licitadas en el futuro. En relación a la obligación contenida en el artículo 4 de la ley, esta deberá llevarse a cabo paulatinamente dentro del plazo de 24 meses desde la fecha de la promulgación de la presente ley. Entonces, si me permite, señor presidente, una pequeña observación. Señor presidente, en opinión de esta Secretaría, este proyecto además debería ser conocido no por la Comisión de Obras Públicas, como señala la senadora Fombay, sino por la Comisión de Recursos Hídricos, que es la comisión especializada. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros ahora, en la próxima semana, llegamos a probar esto, va a llegar a la sala, y legítimamente esa comisión se va a dar cuenta que este proyecto le corresponde y se va a seguir postergando la tramitación. Creo conveniente conversar con la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos para ver si esto se puede abordar conjuntamente, porque requiere una visión más amplia. ¿Y después qué pasaría? Que va a llegar a la sala, va a llegar aprobado por nosotros, y se va a pedir que vuelva a ir a la otra comisión y se va a prolongar la tramitación. Es mejor verlo conjuntamente porque abarca un área que también de competencia de la Comisión de Recursos Hídricos, que es la comisión especializada en la materia. Yo no estoy de acuerdo, perdón, Rabín. Yo no estoy de acuerdo tampoco, porque en la Comisión de Medio Ambiente se vio un proyecto de algas y pasó a la sala, y en la sala pediremos lo de la Comisión de Pesca que sea en pesca, pero esto nace en salud, que lo vea salud y que la sala determine por último. Sí, y además la Comisión de Recursos Hídricos lo que está viendo es el marco conceptual más global del tema del agua como bien nacional de uso público. De hecho, la Comisión de Recursos Hídricos no es la que está viendo el código de agua. Eso se está viendo de manera separada. Bueno, entonces está bien, pero si la sala lo estima, yo en la sala voy a señalar que no estoy de acuerdo, pero
si la sala lo estima, mandará el proyecto a recursos hídricos, pero nosotros tenemos que avanzar en el... Yo, presidente, creo que tenemos que votar estas indicaciones y después invitar a la gente a dejar el proyecto, mantenerlo en trámite para ver si se puede agregar y complementar con lo que plantea ENA. Yo no tengo problema que lo discutamos, pero lo que estamos planteando nosotros son los conceptos más generales y yo lo votaría y invitaría de todas maneras a quien señala ENA y poder ver mecanismos de mejoramiento y de complementación de lo que estamos tratando de hacer. Pero esto es fundamental. Un proyecto ya más depurado, como lo estábamos haciendo. Yo estoy de acuerdo en invitar a la superintendencia, tiene razón. Pero presentemos un proyecto ya sin esto que habíamos rechazado ya 3. O sea, la 1 habíamos acordado ponerle la palabra operativo o permanente funcionamiento. Después la otra era rechazar, las 2 y las 3 era rechazar. Nos quedamos en la cuarta, en la 4. Presidente, perdón, pero no hemos votado nada. O sea, yo no he votado nada. Ya, pero votemos, sí, yo estoy de Yo acuerdo. no tengo problema, está bien, es un enredo. Bien, secretario, tome la votación de la 1, la 2 y la 3. En votación, indicación 1. Presidente. ¿Ya? Nos estamos enredando. ¿Por qué no poder escuchar razonable? Lo hacemos habitualmente. Yo soy absolutamente partidaria de este proyecto, de sacarlo adelante con rapidez, pero darnos el espacio, si lo solicita una senadora independiente, que podamos tener incluso posturas distintas, me parece como razonable. No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Lo único que... ¿Cómo vamos a votar la primera si yo no sé si está bien o no? Yo no sé cómo votar, ¿me entiende? No sé si es razonable o no. A mí de verdad creo que es muy importante escuchar a la superintendencia que quizás nos dice, no, eso no tiene ningún sentido, esto hay que regularlo de tal y tal manera. Yo no sé cómo votar la primera. ¿Sabe lo que pasa? Que lo que sucede para que no hayan malas interpretaciones. Estamos en la votación en particular. Acuérdense que esto ya se discutió en general. En la comisión se recibió... Sí, pero en general no se escuchó a la superintendencia de servicios sanitarios. Está bien, pero ya, entonces yo no tengo problema que los escuchar a los que les corresponde. Pero nosotros escuchamos a la sanitaria que opinaron, etcétera, etcétera. O sea, tampoco se piense que aquí no se ha escuchado a nadie. No, pero a ver, presidente, yo soy miembro. Presidente, no, presidente, Entonces, simplemente, a ver, yo tengo el mejor ánimo de sacarlo rápido adelante, pero ¿por qué no hacemos lo siguiente? Citemos a la superintendencia y lo ponemos en votación la próxima sesión. Y listo. Muy bien, como hay 3 senadores que están de acuerdo en citar primero a la superintendencia antes de votar, lo hacemos así y queda para la próxima sesión. Listo, zanjado. Ok, señor secretario, ¿alguna otra cosa? No, señor presidente, solamente ratificar el acuerdo por usted dicho, en el sentido que se va a invitar a la superintendencia y se va a proceder a continuación a votar. Exactamente. ¿Listo? Ok. Fenómeno. Listo. Estamos entonces. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Hasta luego a todos. Gracias. Bueno. Recording stop.